y voy a empezar a compartir la presentación. Uy, no, me equivoqué. Compartir pantalla. Ok, ahora sí. Bien. Ahí está. Me avisan, por favor, si pueden ver bien la Sí, doctor. presentación. Sí, ok. ¿Qué pasa? Bien. El tema entonces que vamos a tratar ahora es enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Y una pregunta, pues, es ¿qué es un vector, no? Un vector es aquel que... Perdón, voy a apagar el celular también. A ver, perdonen. Ya está. Un vector es un agente, ¿no? Que va a permitir transportar un agente infeccioso desde de un huésped a otro huésped, ¿cierto? Entonces, eso es un vector. Y nosotros en nuestro país tenemos muchas enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores generalmente pueden ser, mayormente son insectos. ¿Por qué esto no se apagó? Los vectores generalmente son insectos, ¿verdad? Vamos a hablar de una primera enfermedad que es la más antigua. Esta enfermedad de malaria está, pues, disculpen la propaganda de naranja de guando que viene del fondo, es inevitable. La malaria, pues, está escrita en los papiros, ¿no? Hay descripciones de la enfermedad malaria en los papiros, o sea, es una enfermedad bastante milenaria. Y a pesar de su gran antigüedad que tiene, pues sigue siendo de difícil control, ¿no? Todavía muchísima gente se muere por malaria. Dicho sea de paso, en África, la malaria junto con el sarampión, el VIH y la desnutrición son las principales causas de mortalidad en adultos y en niños en ese continente. Entonces, ¿tenemos malaria en el Perú? Claro que sí, tenemos malaria en el Perú, sobre todo en el norte de Perú y en el oriente, ¿no? Donde es todavía una enfermedad endémica y nosotros debemos de conocerla porque, no se animan a comprar, de verdad que porque ustedes van a salir a hacer serums o van a trabajar en algún lugar del norte o del oriente y tienen que conocer y entender lo que es esta patología de malaria. ¿Qué cosa es malaria? Entonces es una enfermedad infecciosa parasitaria causada por especies del género Plasmodium, es decir, el parásito llamado Plasmodium tiene varias especies, como vamos a ver adelante, y son transmitidas por las hembras de los mosquitos anófeles. Los mosquitos anófeles. Fíjense que son las hembras, porque en los mosquitos los machos no pican al ser humano, no pican. Se alimentan del néctar de las flores. Las hembras, en cambio, tienen la necesidad biológica de ser, de picar porque la sangre les va a servir para el desarrollo de sus huevos, ¿no? Y puedan perpetuar la especie de esa forma. ¿Se transmite la malaria solamente por picadura de mosquitos? No, se ha demostrado también una transmisión transplacentaria, es decir, una mamá que tiene parásitos de Plasmodium en sangre, a través de la placenta puede infestar al feto y el niño nacer o hacer una malaria neonatal o fetal, ¿no? Que muchas veces es de alta mortalidad. También este parásito puede trasladarse a un huésped a través de una transfusión, ¿no? En una sangre que no ha sido adecuadamente evaluada, monitoreada. Los agentes etiológicos, pues vean, es Plasmodium vivax, falciparum, malaria, vale. No está resaltado vivax y falciparum porque son los dos principales en el mundo y en nuestro país también, ¿no? Mayormente es el vivax, evidentemente, pero el falciparum debemos tener muy en cuenta porque genera mucha resistencia a los antimaláricos y además que la patogenicidad del falciparum genera severas complicaciones, incluso una mortalidad mucho mayor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el falciparum porque tiene características fisiopatogénicas muy importantes que lo vamos a escribir en adelante. Malaria, vale, casi no tenemos en nuestro medio y ahí hablamos del vector,
mosquito anófeles hembras, que son hematógenas, pues tienen una postura característica al momento de picar, y eso lo pueden ver ahí en la fotografía. Es atraída por el color oscuro, la humedad y el calor, ¿no? Y la mayoría de las picaduras de estas anófeles se da al anochecer, ¿no? Durante la tarde-noche es ahí donde más pica, ¿no? Bien, entonces este vector, perdón, necesita ciertas condiciones geográficas, ¿no? O sea, las zonas tropicales son ideales para ellos porque se requieren temperaturas superiores a 15 grados por lo menos 30 días al año, ¿no? También las altitudes, ¿no? Por ejemplo, encima de 1500 metros es muy difícil que haya anófeles. Y por encima de 2700, imposible, no hay anófeles. Al no haber anófeles, es decir, no está el vector, la enfermedad tampoco hay local, ¿de acuerdo? La menor transmisión en la ciudad que en el campo, porque en la ciudad, bueno, las fuentes de agua expuestas son menores, lo que limita el desarrollo del vector. El máximo riesgo de transmisión se da al final de la época lluviosa, donde quedan pues los acúmulos de agua que se han formado, ¿no? Y es el lugar favorito para que desove y se reproduzca el anófeles. El ciclo biológico es en realidad, involucra al hombre, que es el huésped que nos interesa, y el mosquito, ¿no? Entonces el parásito, generalmente tiene un ciclo dentro del hombre y tiene un ciclo dentro del mosquito. En el hombre básicamente se reproducen en dos lugares, en el hígado, ¿no es cierto?, y en el torrente sanguíneo. Entonces infestan a los hepatocitos y infestan a los hematíes, ¿no? Y una vez que rompen el hematíes, liberan los parásitos a infestar otros eritrocitos no contaminados. El mosquito, evidentemente, cuando pica al hombre infestado, ingiere los gametocitos, que son las formas sexuales del parásito, y dentro del mosquito los gametocitos van a generar pues la reproducción de los huevos, ¿no?, del parásito. Muy bien, entonces ese es el ciclo biológico que aquí se ve mejor, ¿no? Hay una fase del mosquito, que es que está aquí, en la parte superior, en cual el mosquito pica al hombre, toma los gametocitos, son masculino o femenino, y dentro se forman cigotos, y a partir de él se generan quistes y generan muchos esporozoides. Y estos esporozoides migran hacia las glándulas salivales del mosquito. Estando en las glándulas salivales mosquito, al momento que pica un huésped susceptible, inyecta los esporozoitos, que dentro del organismo son los trofozoitos, en el hígado, perdón, son los trofozoitos que se transforman dentro de las células en esquizontes y luego se revientan y eliminan los merozoitos. Y los merozoitos son los circulantes en sangre. Al momento que se revientan, circulan en sangre, perdón, buscan a los glóbulos rojos, a los cuales penetran y parasitan dentro, ¿no? Y así se perpetúa el ciclo. En el Perú vemos pues que en todo el Perú existen los vectores anófeles, ¿no? Y en anófeles hay varios serotipos, ¿no? El anófeles Darginis, Endopotupenis, el anófeles CP, son varios serotipos que hay en el Perú, ¿no? Vea que en la selva hay una gran cantidad de anófeles, pero también en la región de la costa existen anófeles. En nuestro Lima incluso tenemos anófeles, es decir, hay potencialmente riesgo que tengamos malaria autóctona, como otras enfermedades transmisibles por vectores, como dengue, zika, chikungunya, que veremos más adelante. Esta es la curva epidemiológica de los casos de malaria en los años 2007, 2009, y eso se repite año a año, en verdad, ¿no? Acá están estos años, pero se repite. ¿Dónde hay más casos? En los meses de verano, ¿no? En los meses de verano, que es época lluviosa a nivel de la selva, hay más casos, disminuyen nuevamente en otras épocas del año. El cuadro clínico de la malaria, ¿no? El cuadro clínico de la malaria, generalmente la característica principal, fundamental de malaria es fiebre. Es el signo y síntoma más importante de la malaria. Es difícil que hablemos de malaria si no hay fiebre. Es el motivo de consulta generalmente. Los pródromos iniciales son inespecíficos, puede ser cualquier virosis, puede ser una gripa, etcétera, ¿no es cierto? Y consiste en malestar general,
decaimiento, astenia, apetito perdido, dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Eso es los cuadros inespecíficos. Pero lo característico son los paroxismos febriles. Y estos paroxismos febriles tienen una característica, ¿no? Típica, ¿no? Escalofríos que duran de media a una hora, etapa de calor de 2 a 7 horas y después sudoración profusa. Eso se repite cada 3 días y por eso se llama terciana. Otros parásitos son cada 4 días y se llama cuartana, ¿no? O también llamado crisis de ataque palúdico. Entonces, esta crisis de ataque palúdico se da justamente cuando los glóbulos rojos son rotos y salen los melanocitos a circular dentro de la sangre para buscar otros glóbulos rojos susceptibles de infestar. Entonces, desde el punto de vista clínico, nosotros decimos que todo cuadro febril en un niño que está en una zona endémica, procede de una zona endémica, es malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Y hay que demostrarlo. Y felizmente que existen unos kits rápidos de diagnóstico de malaria. Incluso estos kits nos pueden diferenciar si es vivas o falciparum. Entonces, la característica es la fiebre, pero puede haber cursar con vómitos, con dolor abdominal, con diarrea, o sea, son síntomas digestivos y además también con síntomas respiratorios como tos, por ejemplo. Al examen físico, lo característico que tienen que buscar es la palidez, ¿no? Porque este es un parásito que destruye glóbulos rojos. Al destruir glóbulos rojos genera una anemia, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a ver? Como el sistema retículo endotelial es el principal comprometido, vamos a encontrar aumento de tamaño del sistema retículo endotelial, como cuáles, el hígado y el vaso, es decir, hepatomegalia y principalmente esplenomegalia. En el examen de laboratorio caracteriza la anemia y también la trombocitopenia. La anemia por una acción directa del parásito, es decir, genera destrucción del glóbulo rojo, por lo tanto hay pérdida de glóbulos rojos, con lo consecuente anemia. Y trombocitopenia, que más bien es relativa, es de secuestro, porque al crecer el vaso, al ver el esplenomegalia importante, hay un secuestro de plaquetas y se nota una disminución de las plaquetas circulantes. Desde el punto de vista de bioquímica, generalmente hay un PCR, que es un marcador inflamatorio que hemos visto, que se eleva, y el DHL, que es una enzima que está intracelular, al haber destrucción de los glóbulos rojos, el DHL puede elevarse levemente o significativamente, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a lo que es el examen físico y algunos exámenes auxiliares importantes. Importante tener en cuenta es la malaria grave. La malaria grave se produce por una habilidad del parásito de generar adherencia, lo que se llama citoadherencia, ¿no? Y la citoadherencia no viene a ser sino la adherencia de tanto las células infestadas por el parásito como son los glóbulos rojos, generando trombos o microtrombos a nivel de la microcirculación. Entonces los pequeños vasos son obstruidos por estos microtrombos que se han adherido unos a otros glóbulos rojos. Y esto hace que no haya una buena irrigación del órgano, ¿no? Generando serias complicaciones, ¿no? Por ejemplo, si esto se produce a nivel renal, habremos una insuficiencia renal, ¿correcto? Y peor si es a nivel cerebral, imagínense. Esta citoadherencia es una característica fisiopatológica principalmente del Plasmodium falciparum, generalmente. No es que solo él, también lo puede producir el vivas, pero se ha visto que es más el Plasmodium falciparum el causante de esta adherencia. Y cuando hay un compromiso del sistema nervioso central, se asocia pues a obnubilación, estupor, debilidad, coma, incluso convulsiones. Si hay compromiso del hígado, pues puede haber obstrucción de los canalículos hepáticos, del drenaje de bilirrubina, se va con ictericia, hepatomegalia o síntomas digestivos como diarrea. Toda malaria grave debe ser hospitalizada, no puede ser manejada de forma ambulatoria. Un caso de malaria grave, entonces, es todo caso confirmado de malaria que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma, ¿no? Trastorno neurológico, anemia severa, parasitemia elevada o signos de insuficiencia sola o asociada de problema renal como ligurinuria, cardiovascular, sangrado, petequias, hepática, ictericia o sistema respiratorio caracterizado por dificultad respiratoria. Entonces, un caso de malaria que tenga estas características es catalogado como malaria grave y debe ser hospitalizado, no puede ser manejado en forma ambulatoria. Hablábamos que la malaria por falciparum es la forma más grave y una de las características es que vemos una alta parasitemia.
¿no? Si vemos parásitos escasos, pocos, lo más probable es que sea vivas. Si vemos múltiples parásitos en sangre y además dentro de los glóbulos rojos hay más de dos, o sea, dos, tres parásitos, esta es una característica típica del falciparum. Generalmente el vivas es un parásito por glóbulo rojo, es lo característico. Falciparum, en cambio, usted ve un glóbulo rojo con dos o tres parásitos. La alta mortalidad es importante, por eso un control pronto, un diagnóstico oportuno para un tratamiento rápido. Y uno de los problemas que estamos viendo es que hay muchas cepas ya resistentes al tratamiento. Las complicaciones, pues, de la malaria es compromiso cerebral principalmente, es severa la malaria cerebral, la anemia severa que genera necesidad de transfusiones muchas veces, la hipoglicemia por compromiso hepático, por falta de ingesta, insuficiencia respiratoria con acidosis metabólica, insuficiencia renal, shock, coagulación intravascular diseminada, y por la esplenomegalia significativa puede haber ruptura esplénica que es causa de mortalidad por hipovolemia severa en forma brusca, ¿de acuerdo? Criterios de mal pronóstico en la malaria, pues son los niños, ¿no? Una malaria en menor de 5 años hay que tener mucho cuidado. La presencia de hipotermia en lugar de hipertermia sostenida también, presencia de shock, hemorragias, compromiso nervioso central, dificultad respiratoria, alta parasitemia, leucocitosis, insuficiencia hepática, anemia severa o acidosis metabólica, son signos de, o criterios, perdón, de mal pronóstico. Ahí en la foto pueden ver ustedes, ¿no? Aquí en la foto de abajo a la izquierda pueden notar que hay altos parásitos, ¿no? Hay parásitos altos. ¿Se me escucha? ¿O de repente algún problema? Sí, doctor. Perfecto. Lo que pasa es que a veces pienso que de pronto no me escucha nadie, ¿no? Y me estreso y suena mi teléfono y puede ser que alguien me esté llamando diciéndome que no me escuchan, que se cortó la señal. Eso que cuando escucho el teléfono, prefiero también confirmar con ustedes si es que realmente me están escuchando. Gracias. Bien, esto pues es claramente fotos de un niños de África que se les ve bastante comprometido, ¿no? Desde el punto de vista neurológico. Si bien me puede decir, doctor, pero está dormido, podría estar dormido, pero miren los ojos, ¿no? Los ojos hundidos, con cánula binasal, y ese niño de la derecha que está despierto tiene la mirada perdida, en verdad como que no ve nada, ¿no? Entonces hay un serio compromiso cerebral del estado de alerta de estos pacientes con malaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se basa en tres pilares, principalmente de la parte clínica, epidemiológica y de confirmación laboratorial. La parte clínica, evidentemente, hemos hecho fiebre, que es lo característico. La fiebre, puede haber síntomas generales o de compromiso de algunos sistemas. Epidemiológico, claro, ¿de dónde viene? Si viene de zona endémica o no. En Lima, pues un niño viene con fiebre, no pensamos en malaria como primera línea, pero si le preguntamos, señora, ¿dónde ha estado las últimas 2 semanas? No, hemos estado en un viaje de Iquitos hace una semana que hemos estado por un mes y hemos regresado hace una semana. Oh, cuidado, ¿no? Podría ser malaria. ¿Y cómo confirmamos nuestra sospecha clínica y epidemiológica? Pues con laboratorio. Un examen barato, sencillo, pero que requiere práctica y experiencia es la gota gruesa. La gota gruesa es simplemente una gota de sangre en una lámina portaobjeto llevada al microscopio, ¿no? Pero tiene que haber experiencia en el examen, no se requiere experiencia, no es sencillo. También puede haber un frotis de sangre periférica, también se puede ver los parásitos. Identificado el parásito, se ha hecho el diagnóstico. Eso requiere, pues, técnica de laboratorio y se requiere experiencia. Para los que no tenemos esa técnica, experiencia, los sencillos son los test rápidos, ¿no? Hay varias marcas. Los test rápidos se pueden transportar, no requieren refrigeración, se llevan a la selva y ante la sospecha clínica, una hincadita, gota de sangre y en segundos me dice positivo o negativo para malaria y algunos inclusive me dice es vivas o es falciparum, que es importante para decidir el tratamiento que se le va a dar. También se puede hacer pruebas de PCR, esa reacción en cadena polimerasa. No hablo de la proteína C reactiva, sino reacción cadena polimerasa, PCR para malaria. La dificultad es técnica, o sea, eso lo hace el Instituto Nacional de Salud. No desconozco si en Iquitos hay un centro que haga esto, pero mayormente las muestras las mandan al Instituto Nacional de Salud y eso toma tiempo y no tengo el diagnóstico rápido, ¿no? Allí ven ustedes una microfotografía
fotografía pues, de un frotis periférico, donde pueden ver los glóbulos rojos, ¿no? Y en violeta los parásitos. Entonces pueden ver que en un glóbulo rojo puede tener hasta 3 parásitos que se ven como unos anillitos, con un puntito más oscuro de la cromatina. Entonces, esto es claramente una malaria y por las características es falciparum, ¿no? Vean ahí en mayor aumento, pues, hasta 3 parásitos dentro de un glóbulo rojo. Esta es la foto de los platanitos, de los gametocitos, que aprendieron en microbiología. Ahí están los test rápidos, que básicamente la sensibilidad y especificidad varía, ¿no? Entre 80 y el 95%, ¿no? Ellos no me van a decir el grado de parasitemia, solo me dicen positivo o negativo. Y cuidado que cuando las parasitemias son bajas, podría haber falsos negativos, porque no hay suficientes parásitos para que me positivice la reacción. Y algunos falsos positivos cuando ya el paciente, digamos, se ha curado, o sea, el tratamiento ya salió, pero el test todavía puede seguir siendo positivo. La reacción en cadena de polimerasa para malaria me da el genoma del parásito, tiene una gran sensibilidad y especificidad, y puede detectar parasitemias muy bajas, ¿no? A veces no se ven por microscopía, pero sí por PCR. Y sirve para las 4 especies, ¿no? El problema son pues que se requiere tiempo, ¿no? Hasta más de 48 horas, personal y equipo especializado, el costo es elevado. Aquí la foto del tratamiento. Yo no les voy a exigir que me aprendan el tratamiento de malaria, porque es más, ahora con la resistencia son variables. Esto está en la Guía Técnica Nacional de Manejo de Malaria. Ustedes, si van a ir a trabajar a una zona endémica de malaria, pues tendrían que revisar esa norma técnica y ver qué medicamentos es los que se está promoviendo en esos momentos para esa zona donde están ustedes trabajando. Pero la base del tratamiento de malaria es la cloroquina, ¿no? Recuerden ustedes que la cloroquina es un derivado de la quinina y la quinina es un derivado del árbol de la quina. Y si recuerdan bien, el árbol de la quina forma parte de nuestro escudo nacional que representa la riqueza vegetal que tenemos, ¿no? Y esta quina que está en el Perú justamente fue la que salvó a muchos en el mundo por malaria, ¿no? Por malaria, y nació su origen aquí, en Perú, en el virreinato, como recordarán muchos. Estos son los esquemas del Plasmodium falciparum, ¿no? Y esto varía según el grado de resistencia, porque cambia mucho. Acá vean ustedes la mefloquina, artesunato que se usa, y aquí en la zona amazónica, ¿no? Donde ya tenemos que usar otros medicamentos como la clindamicina o la quinina. Como les digo, esto es solamente de referencia, y la malaria grave ya el tratamiento se hace por vía endovenosa y hospitalizado, ¿no? Y ahí se usa artesunato principalmente. A las dosis ustedes pueden ver ahí, y la idea es pasar rápidamente a la vía oral cuando ya el paciente tolere la vía oral, ¿no? Ahora la prevención, ¿no? La prevención está fundamentada en evitar que te pique el mosquito. Si el mosquito no te pica, pues no te vas a enfermar de malaria, eso es sencillo, ¿no? Entonces tenemos que proteger a la población susceptible, y básicamente es utilizar ropa pues que sea de manga larga y pantalones largos, que no haya zonas expuestas que faciliten la picadura de esos mosquitos, ¿no? Para dormir se ha hablado mucho de las telas mosquiteras, ¿no? Que sean de cortos y de preferencia que sean impregnadas con insecticidas. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando se hicieron las telas mosquiteras, pues se repartieron, y muchas veces se repartían, decían ancianos y niños primero, hay que proteger a ellos. ¿Y qué pasaba? Que claro, ellos se protegían, pero el mosquito al no poder con unos, se iba al que no estaba protegido, ¿no? Entonces, pero si la tela mosquitera está impregnada en insecticida, el mosquito quiere entrar, no entra y se muere, no genera otros daños. Los repelentes, en verdad, para las zonas endémicas no son de mucha utilidad. Servirán los primeros minutos, de ahí el efecto pasa, o los mosquitos se hacen resistentes, pero con repelente y todo te pica. Eso lo he vivido porque he trabajado años en zona de selva y puedo dar fe de ello. Es importante el uso, sí, de insecticidas de acción residual, pues porque en estas comunidades pues se suele hacer fumigaciones con cierta periodicidad. Ahora acá algo importante, ¿no hay vacuna contra la malaria? Pues la vacuna contra la malaria se ha tratado de desarrollar muchos años, ¿no? Los países tratan de investigar sobre esto por la gran mortalidad que genera. Cuba ha avanzado bastante en ese intento, porque Cuba tiene problemas de malaria. Sin embargo, hay mucha dificultad de generar una vacuna eficaz, efectiva,
contra malaria, ¿no? A lo más se ha logrado, creo que una vacuna logró 55, 60%, que desde el punto de vista de salud pública como que no es muy costo efectiva, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que tiene. Acá les presento un ensayo clínico, ¿no? En África, con niños de 1 a 4 años, en los cuales se les dio 3 dosis de vacuna y se siguió por 66 meses. Y se vio que la eficacia era entre 30 y 60%, ¿no? Y los niños menores de 2 años peor, respondían peor. Y eso fue una publicación del año 2004. Existen otras publicaciones de Cuba, por ejemplo, pero lamentablemente la eficacia de la vacuna no ha resultado ser óptima, ¿no? No supera el 60%. Bueno, pues no sé si hay preguntas, si quieren preguntas o las dejamos para el final. Yo creo que las dejamos para el final, así no hacemos esperar mucho a la doctora Mónica en su tema. Voy a continuar con la parte de dengue, ¿no? O sea, malaria básicamente es la primera parte de enfermedades transmitidas por vectores. Ahora la segunda parte son enfermedades dengue, Zika, chikungunya. En dengue, en Zika y chikungunya, por ejemplo, ya no es el vector en anófiles, ¿no? Como era en malaria. Acá se incorpora un otro vector, y es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el vector del dengue, el Zika y chikungunya, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos a revisar dengue, que es el más común. Ya lo tenemos de hace muchos años en nuestro Perú. Yo cuando estudiaba medicina, yo soy promoción 84 de San Fernando, San Marcos, dengue no había en el Perú, ¿no? Y creo que la clase de dengue era una clase más pues retórica, porque decía, no tenemos dengue en Perú. Pero bueno, entró. Y el dengue desapareció en Perú a raíz de un programa de erradicación de la malaria, ¿no? El gobierno peruano en un momento dijo, vamos a erradicar la malaria. ¿Quién causa la malaria? El plasmodio falciparum. Pero si no hay mosquitos, no hay malaria. Entonces matemos a los mosquitos. Hicieron una campaña de fumigación en toda la selva peruana. Y de verdad que eso fue efectiva. O sea, cayó la malaria tremendamente. Y no solo la malaria con ella, sino todas otras enfermedades que eran transmitidas por mosquitos, ¿correcto? Pero evidentemente, pues los mosquitos rápidamente, una vez que dejas la acción continua de la fumigación, pues nuevamente se mete nuevamente a esto. Y lo otro que generan resistencias a las sustancias químicas con las que se fumigan, ¿no? Hablemos de dengue ahora. Dengue es una enfermedad viral aguda. ¿Por qué digo viral aguda? Porque es una enfermedad que causa fiebre, pero de corto tiempo. O sea, si alguien tiene fiebre por más de 7 días, dengue no es. Es una enfermedad viral aguda, endemoepidémica y transmitida por los mosquitos Aedes aegypti, como les he dicho. El agente es el virus del dengue, y son 4 serotipos. Y así son llamados, DEN 1, 2, 3, así de simple. Y esos 4 serotipos ya circulan en nuestro país, ¿no? El periodo de incubación promedio es de 7 días. Es decir, una vez que he recibido este virus, promedio de incubación, es decir, el tiempo para que aparezcan los primeros signos y síntomas de la enfermedad es de 7 días. Y esto está en la norma técnica de dengue del Ministerio de Salud nuestro, ¿no? ¿Cómo definimos un caso probable? El caso probable puede ser caso probable con signo de alarma o caso probable sin signo de alarma. Caso probable sin signo de alarma es aquella persona que tiene fiebre hasta 7 días. O sea, ese es importante, el tiempo de la fiebre. Vuelvo a repetir, si esta persona tiene fiebre 8, 10 días, no se aleja mucho la posibilidad que sea dengue. Y que haya estado presente en los últimos 14 días en un área de transmisión de dengue. Y tenga por lo menos 2 de los siguientes criterios, es decir, no solamente la fiebre, sino también tenga 2 de estos criterios: artralgia, que es dolor articular, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar y rash. Es decir, básicamente dolores. Que tenga dolores en alguna parte, 2 dolores en alguna parte del cuerpo, o un dolor y un rash, ¿no? Rash y dolor cualquiera ya son criterios de hablar de dengue, siempre que tenga fiebre de menos de 7 días y siempre que ya está en una zona endémica de transmisión de dengue. ¿De acuerdo? Porque si no se cumplen esos criterios, no puedo hablar sino el caso probable de dengue sin signo de alarma. ¿Y cómo se transforma en un caso probable con signo de alarma? Es aquel caso probable, pero que tenga
dolor abdominal intenso, ¿no? El dolor abdominal intenso es un indicador este, de severidad, ¿no? Ya es un signo de alarma. Que tenga vómitos persistentes, tras el compromiso respiratorio con disnea, ¿no? Que en el examen físico uno encuentre una ausencia de murmullo vesicular y la radiografía nos confirme que hay derrame pleural, o ascitis o pericarditis, ¿no? Hipotermia o liguria, que ya hay compromiso renal, astenia, lipotimia, compromiso del estado mental, hepatomegalia importante con ictericia. Y acá hay una cosa importante que uno puede monitorizar, el incremento brusco del hematocrito. El aumento brusco del hematocrito en un paciente que sospechamos dengue es de mal pronóstico y nos tiene que poner en alerta y en hacer un tratamiento rápido, porque si no, ese paciente se puede morir. Y la hipoproteinemia también. Entonces, ¿por qué aumenta el hematocrito? Es algo que les voy a explicar a continuación. Avanzamos con los casos confirmados. Bueno, un caso confirmado por laboratorio es un caso probable, pero que ya se ha hecho algunas pruebas de laboratorio que identifican al virus. Por ejemplo, el aislamiento del virus, la prueba de PCR en tiempo real positiva, un examen de antígeno NS1, o detección de anticuerpos IgM para dengue. Recuerden que los anticuerpos, los IgG, son historia, o sea, es un paciente que tuvo en el pasado, pero la presencia de IgM es algo reciente, ¿no? Que ha tenido dengue. Y con cuestiones de epidemias, por ejemplo, nosotros el caso confirmado por nexo epidemiológico. Cuando estamos ante un brote de dengue, de pronto hay mucho dengue en la ciudad, hay varios casos confirmados, y si yo tengo un niño que viene con síntomas sugerentes de dengue y el papá ha tenido, se ha confirmado dengue, pues yo digo, este es un dengue por nexo epidemiológico confirmado. Yo no voy a pedir la prueba y todo eso, ya se puede confirmar por el nexo epidemiológico en estas condiciones de epidemia o endemia. El cuadro clínico del dengue, también nuevamente fiebre es la vedette. Fiebre es lo característico y puede tener intensidad variable. Puede tener síntomas digestivos. En los niños principalmente predominan los síntomas digestivos como dolor abdominal, diarreas, ¿no? En los niños menores de 12 años. Y las manifestaciones clínicas pueden corresponder a cualquier órgano y sistema, ¿no? Pueden ser manifestaciones incluso asintomáticas, ¿no? Igual que el coronavirus. Mira, los virus son muy parecidos en realidad. Los virus no dan un cuadro clínico específico, sino suelen dar cuadros clínicos muy variables, ¿no? Y ya ustedes han escuchado coronavirus, que 80% puede ser asintomático. Igual, el dengue, la gran mayoría puede ser asintomática. Algunos son subclínicos o moderadas y hay formas severas con compromiso vascular y muchos órganos que causan la muerte. Dengue es una enfermedad que causa muerte si no es manejado y diagnosticado de forma oportuna. Es por eso su importancia. Hay tres fases claramente establecidas en dengue, ¿no? La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Y acá quiero que me pongan atención en algo. Generalmente las enfermedades infectocontagiosas o las enfermedades infecciosas, la fiebre siempre nos dice como que ahí está la enfermedad. Y es cierto. Y cuando ya un paciente no tiene fiebre, nos alegramos, decimos, ya el paciente nos dejó de tener fiebre, ya pensamos que va a ir bien. Y generalmente en las enfermedades infectocontagiosas es así, ¿no? La ausencia de fiebre es un indicador de mejoría. En dengue es la excepción. En dengue, la caída de la fiebre es el inicio de la fase crítica, ¿ya? Entonces, la fase febril suele ser corta, 2 días, máximo 7, y se acompaña con dolores y rash. Esta fase febril está asociada a la viremia, evidentemente. Y la fase crítica se inicia con la caída de la fiebre. ¿Y qué ocurre en esta fase? En esta fase se da alteración de la permeabilidad vascular. La alteración de la permeabilidad vascular lleva una fuga del líquido intravascular hacia el extracelular. Es decir, se genera hipovolemia. ¿De acuerdo? Y esa es la explicación de por qué se produce aumento brusco del hematocrito. Si yo tengo mi intravascular que está formado por glóbulos rojos y plasma, y tengo un hematocrito de 11, perdón, un hematocrito de 30%, es decir, 30% es masa globular de glóbulos rojos y 70% es plasma. Pero en estas condiciones del dengue, en esta fase crítica que la permeabilidad se altera, y el plasma sale hacia el extravascular,
Entonces, lo que yo tenía como 70 se transforma de pronto en 40, ¿cierto? Y el hematocrito, por lo tanto, aumenta. Lo que era 30% ya está en 50%, porque se ha hemoconcentrado. Entonces, ahí va la importancia de la monitorización con el hematocrito. Si yo tengo mi paciente que llegó con fiebre, que le tomo su hematocrito, el hematocrito es 40%, sigue la fiebre, de pronto veo que no hace fiebre, le tomo el hematocrito y ya me subió a 50%, alerta, este paciente está hemoconcentrado. Si sigue con 40, digo, no hay problema, está estable. Y se puede monitorizar solamente con el hematocrito, ¿de acuerdo? Es un indicador de hemoconcentración. Por lo tanto, en esta fase crítica lo que debo valorar es los signos de shock, ¿no? Los mismos signos de shock de hipovolemia, ¿no? Pobre perfusión tisular, lento, frialdad distal, sudoración, compromiso neurológico como astenia, somnolencia, ¿no es cierto? Esos signos de shock. A nivel renal, norina, oliguria, anuria, debo estar en alerta, ¿de acuerdo? Entonces, los signos de shock son importantes, todo eso que hemos aprendido en hidratación, en diarrea, en plan A, plan B, plan C, son importantes acá, porque acá me sirve para valorar los signos de shock. Y el paciente de la fase crítica tiene dos opciones. O se recupera y va a la fase de recuperación, o se muere. Así de simple. O se muere o se recupera. Si va a la fase de recuperación, pues el hematocrito empieza a disminuir, las plaquetas empiezan a normalizarse, el paciente empieza a sentirse mejor y se evidencia una mejoría del paciente. Esas son las tres fases clínicas del curso clínico del dengue que ustedes tienen que conocer. Fase febril, de corta duración, menos de 7 días, acompañada de malestar, dolores, como muchas enfermedades. La fase crítica, que marca con la caída de fiebre, hay que monitorizar los signos de shock y hay que usar el hematocrito, que es fácil, que a veces no se requiere el laboratorio. No sé ustedes, pero a mí cuando yo estudiaba, cuando era interno de medicina, el hematocrito lo hacíamos ahí junto al paciente, ¿no? Cogías una lanceta, pinchabas, cogías un tubo capilar, tomabas chupabas sangre, ¿no? Con el capilar y lo sellabas evidentemente en la base y lo pegabas ahí, esperabas una hora y veías pues cómo caía el hematocrito y decías, bueno, ya podías sacar tu hematocrito. Y también podías calcular la velocidad de sedimentación globular, que es un marcador inflamatorio, ¿no? En una hora veías cuánto caía la columna de sangre. Bien, esta gráfica también es muy bonita porque permite explicarles en cuanto a los días de enfermedad, los signos clínicos, el laboratorio y la biología. ¿Qué pasa en los primeros días? Fíjense, en los primeros días de enfermedad lo que se presenta es la fiebre alta, ¿no? Esta es la fase febril, hay signos de deshidratación porque el chico no se alimenta, no se hidrata, puede haber vómitos, dolor abdominal, etc. Y el hematocrito, aquí, por ejemplo, podemos ver, acá hay dos indicadores, ¿no? Uno que es el hematocrito que está en rosado y las plaquetas que está en oscuro. El hematocrito que en la fase febril está, digamos, normal, de pronto cuando pasa a esta fase de crítica, en que empieza a elevarse, ¿no? La elevación del hematocrito desde la fase crítica no se altera y luego, si se recupera, empieza a disminuir hasta normalizarse, ¿correcto? Y las plaquetas generalmente son al revés, ¿no? Las plaquetas en la fase crítica disminuyen. Una disminución de las plaquetas de forma significativa es una característica de la fase crítica y su recuperación es característica de la fase de recuperación. Entonces, el virus circulante es característico de la fase de viremia, que es la fase febril principalmente, ¿de acuerdo? Acá abajo están las inmunoglobulinas, no sé si pueden verlas. Aquí las inmunoglobulinas M, que es la primera inmunoglobulina que se incrementa a partir de la fase crítica, llegando a valores muy altos ya en la fase de recuperación. Entonces la fase febril se caracteriza por signos de deshidratación y la fase crítica lo que hay que ver los signos de shock. Shock hipovolémico por estar sudado, porque se fue el plasma por el aumento de la permeabilidad, pero también es una fase que se puede producir sangrados y puede haber un shock hipovolémico sumado por hemorragias. ¿De acuerdo? Y en la fase de recuperación ya la permeabilidad vascular se recupera y nuevamente se recupera y se reabsorben los líquidos, normalizándose la volemia. La clasificación del dengue. El dengue se clasifica en dos partes. Dengue y dengue grave, así de simple.
Y el dengue puede ser de dos tipos, dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y el dengue grave, pues puede ser en shock, ¿no? Básicamente con hipoperfusión tisular, puede ser por sangrado profuso, correcto, y por eso que no se debe de usar AINES. Y otras características de dengue grave son la afectación de otros órganos, ¿no? Como riñón, por ejemplo, y dar insuficiencia renal, cerebro, eh, síntomas de ondulación, convulsiones, coma, etc. Este cuadrito resume más o menos lo que hemos hablado, ¿no? El dengue, ¿cómo se clasifica? Dengue grave y dengue solo, ¿no? Dengue puede ser dos tipos, dengue sin signo de alarma o dengue con signos de alarma. Y aquí están las características del dengue sin signos de alarma, que yo ya las he mencionado. Aquí están las características del dengue con signos de alarma, que ya han sido mencionadas. Y el dengue grave, que puede ser por transferencia de plasma, hemorragias o daños severos de órganos, ¿no? Y aquí están las características de este dengue grave. ¿Correcto? Entonces, este es un gráfico que resume las características y la clasificación del dengue. El manejo del dengue, no sé, creo que no seguro. El tratamiento, ¿no? El dengue sin signo de alarma es un dengue que puede manejarse en su domicilio, con un aumento de mayor ingesta de líquidos, reposo y manejo sintomático de la fiebre. Y ustedes han aprendido cómo se maneja la fiebre, principalmente con paracetamol. En el dengue evitamos el uso de AINES, es decir, ibuprofeno, evitamos el uso de AINES. ¿Por qué? Porque en esta dengue hay tendencia a la hemorragia, ¿no? Y hay plaquetopenia. Y recuerden que los AINES alteran la adherencia plaquetaria, o sea, alteran la función plaquetaria. Y si ya están disminuidas el número, además altero su adherencia, pues estoy alterando la función de las plaquetas, que es la coagulación y evitar el sangrado. Entonces, evitemos los AINES. El paracetamol, a la dosis que ustedes ya conocen, tomar más líquido y orientar a la familia sobre los signos de alarma para que puedan regresar al hospital. El manejo de dengue con signos de alarma sí debe ser hospitalizados, ¿no? Y se les da soluciones isotónicas. ¿Qué soluciones isotónicas conocemos que son las más baratas y a disposición? El cloruro de sodio 9 por mil. Y se les va a pasar a razón de 10 mililitros por kilo en una hora. Y se puede ir repitiendo, repitiendo hasta ver que los signos de alarma mejoran. Si hay una mejoría, pues se reduce gradualmente. Y si no mejora con estos dos bolos, pues se trata como si fuera un shock. El dengue grave es importante. Ustedes, si ven un incremento brusco de hematocrito, signos de hipoperfusión tisular, signos de shock, es dengue grave. Si hay signos de shock, el manejo es del shock, ¿no? Del shock hipovolémico que ustedes han aprendido. Es decir, con bolos de cristaloides, que es el cloruro de sodio, 20 mililitros por kilo del paciente en 15 minutos. Eso se lo pasan en bolo. No que goteo, nada. Es en bolo, chicos, en 15 minutos, y después se evalúa clínicamente a ver si mejoró las condiciones de shock que motivaron el bolo. Si no mejoró, se puede repetir, y se puede repetir hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Y si no hay respuesta a esto, bueno, consideramos que ya necesita un apoyo inotrópico, es decir, infusiones de dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina, según criterio clínico. También puede ayudar el uso de soluciones coloides, ¿no? Es decir, albúmina, ¿no? Y la albúmina se da a razón de 10 y hasta máximo 20 mililitros por kilo por hora. Deben ser estos pacientes monitorizados muy de cerca. Monitorizados, ¿qué significa? Medir frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, para ver cómo están haciendo efecto nuestros bolos. Si vemos que la frecuencia cardíaca, que está taquicárdica, empieza a disminuir, que la presión arterial se empieza a recuperar si estaba alterada, pues son buenos indicadores de que nuestro tratamiento está siendo efectivo. Si estamos sospechando que es un dengue grave por hemorragias, a veces las hemorragias no se ven porque son intraabdominales, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos considerar un soporte transfusional, ¿no? Es decir, paquete globular. Bien, con eso, con el tratamiento de dengue, pues hemos más o menos completado lo que es dengue, y a continuación pues les hablaré rápidamente de Zika chikungunya. Zika es una enfermedad sí relativamente frecuente. Cuando yo he sido pediatra incluso no se hablaba de Zika, no se hablaba de Zika, y ni chikungunya, ¿no? Zika lo escuché yo por primera vez cuando fui a un congreso en América Central, en Punta Cana, recuerdo mucho, el año 2000,
2009, me parece, 2012, por allí. No teníamos Zika en el Perú, apareció Zika en estos lugares causando muchos problemas. El agente es el virus del Zika, que es un flavivirus, el vector es el mismo que hemos visto anteriormente, Aedes aegypti. El periodo de incubación ya es mayor, es de 3 hasta 14 días, y generalmente los síntomas de Zika son leves. La mayoría de los enfermos por Zika hacen cuadros leves, ¿no? Fiebre, rash, conjuntivitis, dolores musculares son importantes y articulares, cefalea, malestar. Muchos, la mayoría son asintomáticos. Cuidado, el riesgo es fundamental en el embarazo, ¿no? Que es una causa importante de microcefalia. Y eso se vio en una publicación en Brasil, ¿no? Como hubo una epidemia de Zika. Bueno, la mayoría la pasó bien, no hubo mayores problemas, hasta que los ginecólogos empezaron y los pediatras empezaron a reportar casos de microcefalia más alto de lo habitual, ¿no? Empezaron a estudiar a las mamás y vieron que habían tenido Zika. Entonces se generó la asociación y los estudios de casos y control posteriores confirmaron que el Zika es un riesgo de microcefalia, ¿no? En los adultos y niños, el Zika también puede complicar a futuro con el Guillain-Barré y otras neuropatías y mielitis. Y la chikungunya pues es un virus de chikungunya, es un Togaviridae, ¿no? Es un Togaviridae, también el vector es el Aedes aegypti y su periodo de incubación es entre 4 y 7 días. La característica clínica principal es inicio súbito de fiebre y dolor articular intenso, ¿no? Es un dolor tan fuerte que impide la deambulación del paciente. Justamente el nombre de chikungunya, la traducción etimológica del poblado donde se acuñó el nombre, que es un poblado de la selva africana, significa, en ese vocablo, significa el que camina encorvado, ¿no? El que camina encorvado, porque son tanto los dolores osteoarticulares, tanto de extremidades como de columna, que obliga a la persona a encorvarse y juntar los brazos, caminar despacio, lento, por los severos dolores articulares que genera esta enfermedad. Y son bruscos, ¿no? En Punta Cana me contaban algunos médicos que han tenido la enfermedad, que iban a trabajar, se levantaban, iban a trabajar, llegaban al trabajo y no podían moverse, tenía que ir la ambulancia con camilla adentro para sacarlos, ¿no? Es un dolor muy fuerte. Eh, Muchas veces estos dolores, pues, se mejoran y van. Otros síntomas en el rash, cefalea, malestar, que dura pocos días o semanas, y mayormente es de un curso benigno, pero a veces, en algunos casos, los dolores articulares pueden persistir por meses, ¿no? Bien, finalmente creo que estamos en la hora. Quiero mostrar algunas fotos y vean, estas fotos las he tomado yo, en lugares donde he trabajado en la selva. Estos son comunidades achuares, las que les comparto. Fíjense cómo son las casas, ¿no? Ellos viven así. Prácticamente no hay paredes, ¿no? Son techos a doble agua de palmeras. Eh, el piso está elevado del suelo, porque a veces estas zonas inundan en algunas zonas, épocas de salida del río, crecida del río, perdón, logra poner todo esto agua. Y el piso está un poco más elevado, ¿no? Está un poco más elevado. Los mosquitos evidentemente entran y se pasean por todas las viviendas como si nada, ¿no? Solo son expuestos a las picaduras. Estas son las comunidades ribereñas, perdón, ¿no? Al lado del río. Ahí juegan muy bien el fútbol. Y bien, este era lo que quería compartir con ustedes, chicos, y me gustaría responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Tengo que dejar de compartir, supongo. Perdón, una pregunta. A ver, un ratico, déjame dejar de compartir. Ya, ok. Las preguntas, por favor. Sí, doctor. Usted recomienda que se le dé a los niños, a las personas, ¿no?, en 20 cc por kilo en los bolos. Pero, doctor, ¿hay un punto de corte en el peso? O sea, ¿hay hasta un peso específico? ¿A partir de qué peso damos más? ¿O es siempre 20 cc para cualquier peso indiferente?
Bien, gracias. Gracias por la pregunta. Entendí de que la dosis en el dengue severo, ¿no? Con shock, es tratarlo con cristaloides 20 cc por kilo. Mira, yo he leído la norma técnica y no hay un límite de peso. Como acá estamos en pediatría y vemos niños y adolescentes, incluso hay adolescentes que pueden pesar 60 kilos, etcétera, yo no me hago problema. Si tiene signo de shock, es que ha perdido más del 10% de su peso corporal, ¿de acuerdo? Entonces la cantidad de líquidos que están fuera del sistema vascular es alto. Y créeme, 20 cc por kilo en bolo es adecuado. Si requiere un litro, litro y medio, pásale, no hay problema. Doctor, pero, o sea, lo que yo me refería es, si veo que el cuadro es, que veo que el cuadro es muy, o sea, grave, ¿le podría dar más? O sea, podría dar 30. No, es que primero das 20 por kilo. Esa es lo que te dice la norma es 20 por kilo. Evidentemente, las restricciones de uso, digamos, son las mismas que se tienen cuando tiene un shock hipovolémico. Por ejemplo, dice, es un shock hipovolémico, pero es un cardiópata. Ah, cuidado, ¿no? Si es cardiópata, pues yo le daría solo 10 por kilo y lo voy monitorizando. Ahora, se da 20 por kilo en 15 minutos y se evalúa en ese tiempo luego. Los signos de shock mejoraron, sí mejoraron, pero todavía persisten signos de shock. Le puedo repetir 20 más, o sea, le estaría 40 por kilo. Después de ese bolo, también reevalúo. ¿Mejoró o no mejoró? Mejoró, pero todavía sigue frío, con llenado capilar lento. Otros 20. Máximo es 60 mililitros por kilo que le puedes dar. Porque después de 60, ya lo que se ha visto es que ese paciente ya no tiene bomba, o sea, hay que darle inotrópicos, o hay que darle albúmina, o sangre, a lo mejor está sangrando, y la hipovolemia es por pérdida de sangre, entonces tengo que reponer sangre, ya si no voy a diluir su intravascular tanto que va a ser agua, y no va a tener glóbulos rojos para que transporte el oxígeno. Entonces, Gracias, doctor. el manejo del shock como el shock hipovolémico por diarrea, por ejemplo, igual en el shock por dengue, que es igualito, es darle bolos de cloruro de sodio 9 por 1000, 20 mililitros por kilo en bolo. ¿Qué significa en bolo? En 10 a 15 minutos. Los paso, evalúo. ¿Mejoró o no mejoró? Si lo saqué del shock, ahí me quedo. Si todavía sigue con signo de shock, otros 20. Evalúo. ¿Salió? Bien, ahí me quedo. No, no salió, puedo darle 20 más. Y si con eso no mejoro, tengo que ya pensar en infusión de adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. O valorar que haya sangrado, hemorragias, para darle transfusión de sangre. O mejorar la presión oncótica con albúmina, ¿no? A 10 mililitros por kilo. No sé si respondí la pregunta o algo más puedo Sí, aclarar. doctor, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar, por favor? ¿Alguien más? Bueno, chicos, la verdad que les agradezco esta maratónica clase, las dos clases en realidad, en vectores 1 y 2 han sido dictadas el día de hoy. Agradezco a la doctora Mónica Castañeda que me ha permitido pasarme y ocupar parte de su horario. Y la doctora pues está esperándolas en su aula programada, ¿no? Entonces, por favor, nos movilizamos todos para la aula de la doctora Mónica. Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Estudiar.